repasaremos el cambio de variable en integración. Entonces vamos a decir rápidamente dónde proviene la idea del cambio de variable. Entonces recordamos la regla de la cadena de derivación, que nos dice que la derivada de la composición es la derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Y el teorema fundamental del cálculo, que eso se vio en el video pasado, que en cierto sentido nos dice que si tenemos una función derivada, integramos esa función, regresamos a la función original. Entonces, combinando estos dos resultados, entonces tenemos la integral de la derivada de la composición, que por la igualdad que tenemos de la regla de la cadena, esta es la integral de la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Entonces, esto por el teorema fundamental del cálculo, esto solamente nos queda f de g de x. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales. Entonces, si llamamos que u es g de x y vemos que su derivada pues es g de x, entonces sustituyendo eso en lo que tenemos acá arriba, nos queda que la integral de la derivada de f de g de x, derivada de x, se transforma solamente en la integral de la derivada de f de u. Por lo tanto, y como f, aplicando de nuevo el teorema fundamental, pues nos quedaría solamente que es f de u. Entonces, siguiendo esta idea, el procedimiento para resolver el cambio de variable, entonces el procedimiento es el siguiente. Entonces, el primer paso tenemos que elegir a u de manera que la derivada esté multiplicando el integrando. El segundo paso va a ser sustituir esta u, obtener la derivada de la u. Es decir, de u. El tercer paso es sustituir a u y a du en la integral. El cuarto paso sería, si es necesario, escribir las x faltantes de la variable original en términos de u. Y el último paso sería integral, pero respecto de u. Esos serían los 5 pasos que tenemos que hacer para esta integral. Entonces, ya tenemos la teoría. Ahora lo que vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Entonces, el primer ejemplo van a ser sencillos. Vamos a integrar logaritmo de x entre x. Y bueno, aquí el de x no es necesario. Tienen que ver con ciertas cosas de cómo se está midiendo en el intervalo. Lo voy a escribir en este ejemplo porque ayuda la notación. A pesar de que estrictamente, matemáticamente no se puede hacer. Entonces, aquí la elección de u mejor, aquí solamente tendríamos dos casos de la elección.
Acuérdense, la derivada de u tiene que estar multiplicando todo el integrando. Entonces, los únicos dos casos que podemos escoger serían o u va a ser logaritmo de x o 1 entre x. Porque son los que están multiplicando. Si ven, lo que tenemos aquí está multiplicando por logaritmo y por 1 entre x. Entonces, resulta que el que nos sirve es logaritmo de x. Pueden checar que el 1 entre x a lo mejor funciona, pero después vamos a tener que hacer otros más cambios de variable. Y si sacamos quién es la derivada, que ya sería el segundo paso, es 1 entre x. Y esto nos sirve porque la derivada 1 entre x está aquí multiplicando, que es lo que teníamos acá. O digamos, la forma más sistemática que nos puede ayudar, que como les dije hay que tener cuidado porque todo esto es una notación. Sirve el separarlas, pero en teoría no se podría hacer, pero sirven en el ejemplo. Entonces lo que podemos hacer es despejar quién es de x. Si despejamos aquí quién es de x, pues va a quedar que es x por du. Y ahora sí, lo que tengamos como de x, lo vamos a sustituir aquí. Y lo que tengamos como u, como logaritmo de x, lo vamos a sustituir por u. Entonces, esta integral va a pasar a ser logaritmo de x, como tenemos acá es u, está aquí. Y el x lo dejamos igual, y el de x va a ser x de u. Por lo tanto, esta x y esta x se cancela, y solamente nos quedaría la integral de u respecto de u. Y aquí ya podemos integrar directamente porque todo está en términos de u. Entonces la integral de u respecto de u es u al cuadrado entre 2 más e. Y como lo que nos interesa es la variable original, solamente vemos quién es u, lo despejamos directamente, sabemos que u es logaritmo, escribimos quién es u, por lo tanto la integral de esto es logaritmo de x al cuadrado entre 2 más e. Y esa sería la integral de ese ejercicio. Entonces, esto fue un ejercicio de integral directa, de sustitución directa, donde no se tiene que hacer nada más. Veamos otro ejemplo. Entonces, el ejemplo 2 va a ser la integral de tangente a la menos 1 de x entre 1 más x al cuadrado de x. Bueno, de nuevo menciono que el de x en teoría no sería necesario, pero sirve para la notación del método. Entonces, aquí vamos a hacer una nota de que esta función significa la inversa de la tangente. Es decir, que si componemos tangente a la menos 1 con tangente, esto nos queda la identidad que es x. No confundir esta función con ese menos 1, no es un exponente, solamente está indicando que en la inversa que es 1 entre tangente, que esto sería cotangente. Esto que está aquí no es correcto. Entonces, para que no haya esa confusión, escribiré en vez de tangente a la menos 1, estaré escribiendo como arcotangente. Uno más x al cuadrado de x. Entonces, igual, si checamos quién va a ser nuestra u, acuérdense, su derivada tiene que estar multiplicando. U tiene que estar multiplicando. Y pues, nuestras únicas dos opciones serían arcotangente y la otra sería 1 entre 1 más x al cuadrado. Resulta que esta no nos va a servir, la que nos va a servir es arcotangente. Entonces, sacamos quién es la derivada.
Si checan cualquier formulario, resulta que la derivada del cotangente es 1 entre 1 más x al cuadrado. Si despejan, les va a quedar que dx es igual a 1 más x al cuadrado por du. O pueden ver, ya en clases más avanzadas vamos a ver que ya vamos a sustituir directamente. No hacemos este despeje, ya vemos que está completo la integral, entonces cancelamos directamente. Entonces, sustituyendo, al cotangente va a ser nuestra u, 1 más x al cuadrado va a seguir ahí, y nuestro dx va a cambiar como 1 más x al cuadrado de u. Por lo tanto, podemos cancelar estas y de nuevo obtenemos que la integral ya solamente nos queda en términos de u como u a la de u, que es la misma integral que tenemos arriba. Entonces la integral es u al cuadrado sobre 2 más la constante, y regresando a la variable original nos queda que la integral o primitiva es la cotangente al cuadrado entre 2 más e. Entonces ese sería el segundo ejemplo. Igual como en el primero, nos eliminamos todas las x, es un despeje, es un cambio de sustitución directo, y la integral nos queda de manera sencilla. Entonces vayamos con el último ejemplo. El ejemplo 3, que sería la integral de x al cuadrado más 2, que multiplica a la raíz de 2x más 1 de x. Entonces, para hacerlo por cambio de variable, tendríamos como tiene que estar multiplicada la derivada o la función. Tenemos que ver en las posibles opciones de multiplicación. Resulta que las opciones que se pueden tener sería u es x al cuadrado más 2. U podría ser también lo que está dentro de la raíz o la raíz. Es probable que estos tres no sirven, pero el más sencillo es este de 2x más 1. Entonces ustedes pueden checar que con los otros se va a batallar. El más sencillo es con 2x más 1. Entonces hagamos el cambio de variable. U es igual a 2x más 1. Su derivada es 2. Por lo tanto, despejando, nos queda que dx es igual a du sobre 2. Entonces la integral nos queda como la integral. Donde veamos 2x más 1, tenemos que poner u. Entonces, aquí nos queda x al cuadrado más 2. Como no está relacionada directamente con 2x más 1, la dejamos ahí por el momento. Lo de adentro es nuestra u, y nuestro dx pasa a ser du sobre 2. Entonces, si ven, en esta integral se combinan en términos tanto de u de x. Para poder hacerla, todo nos tiene que quedar en u. Entonces, este término que tenemos aquí, este es solamente x, tenemos que expresarla de alguna manera como u. Y la ecuación que nos está diciendo cómo es la relación entre u y x es el cambio de variable que estamos haciendo. Y como queremos expresar a x en términos de u, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Entonces, despejando x de esa ecuación, nos queda que es u menos 1, todo esto, entre 2. Por lo tanto, sustituyendo, en esta integral nos queda que es la integral de u menos 1 entre 2, todo esto al cuadrado, más 2, y todo esto multiplica a raíz de u. Y para resolver esto necesitamos desarrollar el cuadrado y después multiplicar por ese raíz de u. Entonces, desarrollando el cuadrado,
todo lo de abajo nos va a quedar dividido entre 4. Y el de arriba nos va a quedar u al cuadrado menos 2u más u. A esto le vamos a tener que sumar 2 y después lo tenemos que multiplicar por raíz de u, que ya lo voy a poner como u a la 1/2. Entonces, haciendo el cálculo de dentro, nos queda que es u al cuadrado entre 4 menos 1/2 de u más 1/4 más 2 u a la 1/2. Y aquí nos está faltando algo. Nos falta quién era, que de x era de u sobre 2. Nos está faltando ese 2 que estaba por acá. Entonces todo esto es dividido entre 2. Todo esto es dividido entre 2. Y como el 2 es un número, lo podemos sacar de la integral sin problema, porque la integral es lineal. Entonces lo único que podemos simplificar dentro del paréntesis es este 1/2 más 1/4 más 2. Haciendo esa operación nos queda 1/2 de la integral de u al cuadrado sobre 4 menos 1/2 más u y 1/4 más 2 nos queda 9/4, y todo esto multiplicando por u a la 1/2. Entonces multiplicamos a cada uno de los términos de la suma por 1/2, nos queda 1/2 de la integral de, sumando exponentes nos queda 2 más 1/2, 5/2 menos 1/2 de u a la 3/2 más 9/4 de u a la 1/2. Y como es una suma, entonces la integral es una suma, es la suma de las integrales, y cada uno de los coeficientes los podemos sacar. Entonces queda la integral de 1/2 sacando el coeficiente 1/4 de la integral de u a la 5/2 de u menos 1/2 de la integral de u a la 3/2 respecto de u más 9/4 de la integral de u a la 1/2 de u. Y entonces multiplicando por 1/2 y haciendo la integral en cada uno nos queda 1/8. Entonces u le sumamos 1 al exponente, que nos queda 7/2, y lo dividimos entre 7/2, que pasándolo como multiplicación nos queda multiplicado por 2 séptimos. Menos multiplicado por el 1/2 de afuera nos queda 1/4. U le sumamos 1, nos queda 5/2, y multiplicado por el exponente inverso 2/5. Más el 1/2 lo multiplicábamos por el 9/4, nos queda 9/8. Y le sumamos 1 a 1/2, nos queda 3/2, y se multiplica por 2/3. Más c. Entonces simplificamos los exponentes de cada uno, nos queda, el de arriba nos queda 1, al de abajo al 8 le quitamos un 2, nos queda un 4, nos queda 1 sobre 28 de igual a 7/2. El siguiente hacemos lo mismo, entonces queda 1 sobre 10 u a la 5/2. Y el último lo mismo, nos queda 9. Bueno, aquí también se va un 3, se va un 3 aquí, se va un 2 acá. Entonces nos queda 3/4 de u a la 3/2 más c. Y este sería nuestro resultado en la variable u. Y ya solamente para tener en la variable original, que es x, vemos cuánto vale u. Entonces dijimos que u vale 2x más 1. Y entonces sustituyendo quién es ese u, cada uno de estos nos queda 1 sobre 28, 2x más 1 a la 7/2, menos 1/10 de 2x más 1 a la 5/2, y más 3/4 de 2x más 1 a la 3/2. Bueno, este resultado se puede simplificar algo, se puede sacar un término común y hacer unas cuentas, pero lo dejaremos hasta aquí. Entonces, en los dos primeros ejercicios el cambio de variable fue directo, se eliminaban todas nuestras variables x,
Y en este tercero tenemos que escribir las x faltantes como en términos de u, de la nueva variable. Y lo que nos dice eso, cómo se hace, es nuestro cambio de variable. Lo único que hacemos es sustituimos la variable original por la variable nueva, despejamos la variable original y sustituimos. Entonces, esto fue un pequeño repaso del método de cambio de variable.